Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas y empezamos mirando a Israel, a las fuerzas especiales israelíes que están operando dentro del hospital Nasser en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Es lo que están apuntando las FDI este jueves, diciendo que tenían información creíble de que los cuerpos de los rehenes tomados el 7 de octubre podrían estar en las instalaciones. Dice que están llevando a cabo operaciones de rescate precisas. Además, dice, como lo hemos hecho en el pasado, donde nuestra inteligencia indica que los cuerpos de los rehenes pueden estar retenidos. Es lo que apunta el ejército israelí en un comunicado. Miramos también al expresidente Donald Trump. Ha reiterado este miércoles que los países miembros de la OTAN deben contribuir más a la alianza y que en caso contrario Estados Unidos no les debería proteger. Durante un mitin que ofrecía en Carolina del Sur, el favorito en las primarias republicanas para elegir al candidato de ese partido en las próximas elecciones presidenciales, no mantuvo el tono de los polémicos comentarios del pasado sábado, pero insistió en que Estados Unidos no debe proteger a los países que no paguen su cuota. Durante el acto de la campaña de la noche del miércoles y como ha manifestado en otras ocasiones, Trump señaló que su administración resolvería de manera rápida la guerra entre Ucrania y Rusia. Nos fijamos también en Hungría, que ha bloqueado un paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, impidiendo una vez más las medidas diseñadas para ayudar al esfuerzo bélico de Ucrania. Es lo que está informando Financial Times. Hungría fue el único detractor en una reunión de embajadores de la Unión Europea ayer, que de otro modo habría aprobado un paquete de sanciones que apunta a casi 200 personas y entidades de Rusia, China y otros países que se considera que están ayudando al esfuerzo bélico de Moscú. La Unión Europea pretende lograr que su 13º paquete de sanciones contra el Kremlin supere la línea antes del segundo aniversario del conflicto entre Rusia y Ucrania. Miramos precisamente a Rusia. Ha lanzado este jueves un nuevo ataque con misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades que las defensas aéreas de Ucrania estaban intentando repeler. Es lo que apuntan algunos funcionarios, en concreto el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha instado a los residentes a permanecer en los refugios. Testigos de Reuters informan de varias explosiones en diferentes partes de Kiev. Por su parte, el alcalde de Lviv, Andriy Sadovy, ha informado del sonido de explosiones en la ciudad occidental, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia. Se han anunciado alertas aéreas para todo el país ucraniano. Miramos también a Ucrania. Al menos 5 personas han muerto este jueves en un ataque de la artillería ucraniana contra la ciudad rusa de Belgorod, capital de la homónima región fronteriza con Ucrania. Es lo que informa la agencia oficial RIA Novosti. Según su fuente, en el ataque resultó seriamente dañado un centro comercial que acoge un supermercado y una farmacia. Hay respuesta ya por parte de Rusia. Va a someter la cuestión de otro ataque terrorista ucraniano en Belgorod a la consideración de organizaciones internacionales especializadas, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU. Es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Dice literalmente que otro acto de terrorismo por parte del régimen de Kiev provocó la muerte de civiles en Belgorod, además de muchos heridos, y además añade que va a ser presentado por Rusia a la consideración de organizaciones internacionales especializadas, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Miramos la actualidad y empezamos fijándonos en Israel, en las fuerzas especiales israelíes que están operando dentro del hospital Nasser en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Es lo que han apuntado las FDI este jueves, diciendo que tenían información creíble de que los cuerpos de los rehenes tomados el 7 de octubre podrían estar en las instalaciones. Dicen que han llevado a cabo operaciones de rescate precisas, como han hecho en el pasado, matizan, donde su inteligencia indica que los cuerpos de los rehenes podrían estar retenidos. Es lo que apunta el ejército israelí en un comunicado. Miramos también a Estados Unidos y varios socios árabes que están preparando un acuerdo de paz que detalla un cronograma firme para un Estado palestino y podría darse a conocer en cuestión de semanas. En concreto, si se siguen los planes, pronto se podría poner en práctica una pausa de 6 semanas en los combates y formar un gobierno palestino interino, según informa Washington Post, citando a funcionarios estadounidenses y árabes que dijeron que alcanzar un acuerdo de alto el fuego sería la clave para lanzar este plan. Sin embargo, el informe también señala que Israel ha rechazado anteriormente algunas de las medidas incluidas y que es poco probable que sean aprobadas por el gobierno. Hay ya respuesta por parte de Israel, en concreto del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Ha dicho que su país no estará de ninguna manera de acuerdo con una solución de 2 estados y enfatiza que los palestinos
no deberían ser recompensados por atacar a Israel el 7 de octubre. Dice Smotrich, no estaremos de ninguna manera de acuerdo con este plan que en realidad dice que los palestinos merecen una recompensa por la terrible masacre que nos hicieron en un Estado palestino cuya capital sería Jerusalén. Es lo que publicaba Smotrich en X y añadió que un Estado palestino representaría una amenaza existencial para Israel. Los comentarios se producen después de informaciones de Washington Post que afirmaban que Estados Unidos y varios países árabes se están preparando para presentar un plan de paz detallado entre Israel y Palestina. Seguimos mirando a Israel, ahora nos fijamos en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que Israel va a seguir adelante con una ofensiva contra Hamás en Rafah, el último refugio para los palestinos desplazados en el sur de Gaza, tras permitir que los civiles abandonen la zona. En Telegram ha señalado que lucharán hasta la victoria. El líder israelí, que está bajo una creciente presión internacional para retrasar este ataque planeado, no dio ninguna indicación sobre cuándo podría tener lugar la ofensiva o a dónde podrían ir los cientos de miles de personas ahora hacinadas en Rafah. Sus comentarios llegaban un día después de que las conversaciones en El Cairo sobre un posible alto el fuego y la entrega de rehenes en poder de Hamás terminaran sin resultados concluyentes, avivando temores entre los palestinos desplazados de que Israel pronto asaltaría Rafah. Seguimos fijándonos en Israel, ahora miramos al ejército israelí que se prepara también para la guerra en el norte, en referencia a la frontera con Líbano. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, asegura que harán retroceder todas las capacidades de Hezbollah en el país, lo que traerá la estabilidad y la paz a la zona y los residentes podrán regresar, aunque augura que llevará algún tiempo. Las Fuerzas Armadas de Israel ejecutaron el miércoles una ola de ataques aéreos en el Líbano en respuesta a un atentado que costó la vida a un soldado israelí. Seguimos mirando a esta cuestión, seguimos fijándonos en Oriente Medio y ahora ponemos el foco en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Han emitido una declaración conjunta que insta a Israel a evitar una ofensiva militar contra Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Dice que están seriamente preocupados por los indicios de que Israel está planeando una ofensiva terrestre contra Rafah. Una operación militar en Rafah sería catastrófica, es lo que advierten los primeros ministros Anthony Albanese, Justin Trudeau y Christopher Luxon. Dada la terrible situación humanitaria en Gaza, según ellos, esa ofensiva tendría efectos devastadores sobre unos 1,5 millones de personas que se refugian actualmente en la zona. Añaden que instan al gobierno israelí a no seguir ese camino, que los civiles simplemente no tienen ningún otro lugar a donde ir. Ponemos el foco ahora en Estados Unidos, en las fuerzas estadounidenses que se han apoderado de armas convencionales avanzadas y otra ayuda letal de Irán que se dirigían a las zonas de Yemen controladas por los hutíes en un barco en el mar Arábigo el 28 de enero, es lo que dice el Comando Central de Estados Unidos. Los rebeldes hutíes en Yemen, como saben, han lanzado repetidamente aviones no tripulados y misiles contra el transporte marítimo comercial internacional desde mediados de noviembre, diciendo que actúan en apoyo de Hamás en Gaza. Precisamente nos fijamos en Irán, que se está armando a una velocidad sin precedentes. Su ejército posee tecnología local en lo relacionado con drones, misiles y embarcaciones, pero les costaba trabajo dotarse de portaaeronaves. Eso era hasta ahora, pero las innovaciones han traído una pequeña y siniestra sorpresa. La Armada iraní está imponiendo sus reglas hasta donde puede en la costa norte del Mar Rojo, cuyas aguas bañan al país de los ayatolás. Su marina protagoniza incidentes de forma continua desde hace años y aunque se guarda de ejecutar ataques directos a buques militares de países sensibles, están tildados de ser una nación gamberra. En esta línea, Irán está probando lanzadores de misiles desde contenedores náuticos. Miramos también a Corea del Norte, que dice que Corea del Sur está violando descaradamente su soberanía al desplegar buques de guerra en la línea límite norte, que Seúl considera la frontera marítima de facto entre los dos países. Es lo que ha dicho el líder norcoreano Kim Jong-un. Dice que la República Títere de Corea está tratando de defender la llamada línea límite norte ficticia, que no se basa en el derecho internacional ni tiene justificación legal. Dice que están usando pretextos como el control de buques pesqueros y patrullas marítimas para desplegar buques de guerra de diversos tipos a sus aguas y que están violando descaradamente su soberanía. Es lo que cita la Agencia Central de Noticias de Corea. Kim también emitió órdenes para mejorar la preparación para el combate en el Mar Amarillo, cerca de las islas de Yongbyon, y donde, según sus palabras, tienen lugar la mayoría de las provocaciones de Corea del Sur. Miramos ahora a España. Cientos de agricultores y ganaderos siguen cortando las principales calles de acceso a la capital con sus tractores por la competencia desleal de Marruecos y los bajos precios de mercados de los productos agrícolas. En concreto, cientos de agricultores y ganaderos cortan también las principales calles de acceso
a Málaga. Decenas de agricultores de diferentes comunidades autónomas se dirigen este jueves a Madrid para protestar a las puertas del Ministerio de Agricultura en Atocha. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA coinciden en que tras las grandes movilizaciones de los últimos días llegan a su reunión con Luis Planas con fuerza para negociar su plan de choque y sin intención de frenar su calendario previsto para las próximas semanas. Después de 9 días de protesta, las organizaciones mantendrán este jueves una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación desde lo que han denominado Unidad de Acción. Estas mismas organizaciones ya se encontraron este miércoles con Planas en el Ministerio, donde mantuvieron una breve reunión en el marco del Pleno de Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el que también estuvieron representados la distribución, la industria alimentaria y los consumidores. Miramos ahora a Estados Unidos, al presidente estadounidense Joe Biden, que quiere un recorte del 18% en el número de aviones F-35 que el Pentágono compra el próximo año, después de que el límite del Congreso sobre el tamaño del próximo presupuesto de defensa obligó a la Administración a buscar ahorros, según apuntan fuentes familiarizadas con esta situación. El pedido del Pentágono para Lockheed Martin caerá a menos de 70 frente a un pedido esperado de 83, lo que supondrá una caída estimada de 1.600 millones de dólares en el gasto en aviones. La caída en los pedidos del F-35 podría afectar al gran contratista de defensa, que obtiene cerca de una cuarta parte de sus ingresos del programa de aviones. Pendientes de Estados Unidos, pendientes de Biden y también pendientes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que canceló un programa multimillonario de Northrop Grumman Corp para desarrollar un satélite de comunicaciones militares clasificado debido a mayores costes, dificultades para desarrollar su carga útil y un retraso en el cronograma. Es lo que muestra un documento regulatorio y personas familiarizadas con esta decisión. Northrop fue notificada formalmente el mes pasado de la terminación de su negocio espacial restringido, según apunta el contratista de defensa en un documento regulatorio, utilizando una jerga para programas clasificados. La presentación no ofreció detalles sobre el satélite clasificado ni las razones por las que fue cancelado, que fueron proporcionados por personas que comentaron bajo condición de anonimato debido a su estado secreto. Seguimos mirando a Estados Unidos, nos fijamos ahora en el expresidente Donald Trump, que reiteró este miércoles que los países miembros de la OTAN deben contribuir más a la alianza. Caso contrario, Estados Unidos dice que no les debería proteger. Durante un mitin que ofreció en Carolina del Sur, el favorito de las primarias republicanas para elegir al candidato de ese partido en las próximas elecciones, no mantuvo el tono de los polémicos comentarios del pasado sábado, pero insistió en que Estados Unidos no debe proteger a los países que no paguen su cuota. Durante el acto de campaña de la noche del miércoles, y como ha manifestado en otras ocasiones, Trump señaló que una administración bajo su mandato resolvería de manera rápida la guerra entre Ucrania y Rusia. Miramos precisamente al tablero internacional, está pendiente de las tensiones precisamente y de cómo el discurso de Washington recuerda más a los tiempos de la Guerra Fría con respecto a Rusia. En este marco, el discurso o la amenaza de Donald Trump de que si vuelve a la Casa Blanca no va a proteger a los socios de la OTAN que no cumplan con los objetivos de inversión en defensa sigue sobrevolando el tablero de la diplomacia y las alianzas, un tema que vuelve a situarse en el epicentro del debate en la reunión de ministros de defensa de la Unión Europea en Bruselas, un encuentro que llega precisamente después de que la OTAN hiciera gala del nivel récord de gasto militar para contrarrestar los ataques de Trump. El secretario general Jens Stoltenberg avisaba de que las declaraciones del candidato republicano socavan la capacidad de disuasión de la Alianza Atlántica. Lo escuchamos. The purpose of NATO is to prevent war, is to preserve peace, is to prevent an attack on NATO allies, and we have done so successfully for decades because our deterrence is credible. So any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks, and therefore it is so important that we, both in actions but also in words, communicate clearly that we stand by NATO's commitment to protect and defend all. Por su parte, Hungría ha bloqueado un paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, impidiendo, una vez más, las medidas diseñadas para ayudar al esfuerzo bélico de Ucrania, es lo que informa Financial Times. Hungría fue el único detractor en una reunión de embajadores de la Unión Europea ayer, que de otro modo habría aprobado un paquete de sanciones que apunta a casi 200 personas y entidades de Rusia, China y otros países que se considera que están ayudando al esfuerzo bélico de Moscú. La Unión Europea pretende lograr que su 13º paquete de sanciones contra el Kremlin supere la línea antes del segundo aniversario del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Miramos ahora al jefe de inteligencia de la Cámara de Representantes. Mike Turner pidió a la Casa Blanca que desclasifique información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional y envió correos electrónicos a miembros del Congreso sobre una capacidad militar extranjera desestabilizadora. El asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, se negó este miércoles a arrojar luz sobre esta amenaza no revelada que algunos medios
empiezan a vincular con Rusia y el espacio. Su exposición solicitaba que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración y sus aliados puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esta amenaza. En esta línea escuchamos a Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, echando balones fuera. This is an urgent matter with regard to a destabilizing foreign military capability. Are you aware that there is an emerging serious threat here that he's referring to? Again, I'll just say that I personally reached out to the Gang of Eight. It is highly unusual, in fact, for the National Security Advisor to do that. I did that to set up a meeting. The Senate's not here. The 4 House members have agreed to that meeting. This is well before Congressman Turner came out today. We'll have that conversation tomorrow. I'm not going to say anything further today. But you believe that this is about the same thing? When you set up that meeting to reach out to them, were you intending to discuss this matter? Well, I'll leave it to you to draw whatever connections you want. All I can say is I reached out to see Turner. Turner's gone out publicly. I'm going to go see Turner tomorrow. That's where I want to leave things for today. Yeah. ABC News informaba de que la amenaza estaba relacionada con un posible intento ruso de colocar un arma nuclear en el espacio. Tras la declaración de Turner, el propio Sullivan decía que planeaba reunirse con un grupo de altos miembros de la Cámara de Representantes, conocido como la Banda de los Ocho, este jueves para informarles sobre este asunto. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes también de la respuesta de Rusia a estas acusaciones de Estados Unidos. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida les contamos la respuesta de Rusia en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street, los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves, un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad y les contamos la respuesta de Rusia a las acusaciones de Estados Unidos. Como se pueden imaginar, el Kremlin ha desestimado las advertencias estadounidenses sobre la amenaza de armas nucleares rusas en el espacio. Dice que es una invención maliciosa de la Casa Blanca, diseñada para engañar a los legisladores estadounidenses para que aprueben más ayuda para Ucrania. La Casa Blanca informaba ayer al Congreso y también a sus aliados europeos sobre informes de inteligencia sobre una seria amenaza a la seguridad nacional planteada por el desarrollo supuesto de un programa de armas nucleares en el espacio por parte de Rusia. Ha salido al paso Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, que dice que no iba a hacer comentarios sobre el fondo de los informes hasta que la Casa Blanca revele los detalles, pero apuntó que la advertencia de Washington era claramente un intento de lograr que el Congreso aprobara más dinero. Dice Peskov, es obvio que la Casa Blanca está intentando, por las buenas o por las malas, alentar al Congreso a votar un proyecto de ley para asignar dinero. Esto es obvio, es lo que decía Peskov, según informó la agencia estatal de noticias rusa TASS. Dice además, veremos
qué trucos utilizará la Casa Blanca. Miramos ahora al presidente ruso. Vladimir Putin ha dicho que Joe Biden sería un mejor presidente estadounidense para Rusia que Donald Trump y desestimó las preocupaciones sobre la edad y la agudeza de su homólogo para el cargo. Los comentarios de Putin este miércoles por la noche marcaron su primera incursión en las elecciones presidenciales de este año, mientras aumentan las tensiones entre demócratas y republicanos por los esfuerzos de la Casa Blanca para enviar más ayuda militar a Ucrania. Le preguntaron a Putin: ¿a quién prefieres, a Biden o a Trump? Lo escuchamos. Или Трамп. Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Como ven, le pidieron en una entrevista en la televisión estatal que eligiera entre Biden y Trump, y Putin dijo que el líder estadounidense era más experimentado, más predecible. Dice que era un político de la vieja escuela y agregó que Rusia trabajaría con cualquier líder estadounidense que se gane la confianza del pueblo estadounidense. Los comentarios del presidente ruso se produjeron un día después de que Biden acusara a Trump de haberse doblado ante un dictador ruso, mientras instaba a los republicanos en el Congreso a desafiar a Trump y respaldar más financiación para Ucrania. Precisamente miramos a Trump, y es que el mandatario ruso Vladimir Putin fue cuestionado durante una entrevista sobre quién de los potenciales candidatos era preferible para Rusia. Como acaban de ver, lo dejaba muy claro. Contestaba que el demócrata, que decía que era más experimentado y predecible, ya hay respuesta por parte de Trump. Dice que es un cumplido, dice Trump. Aunque muchos dirían que no, que es muy malo, pues eso está bien, es lo que declaraba Trump al intervenir ante sus partidarios en un acto en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Trump afirmó que Biden es preferible para Rusia porque entregaría todo, incluida Ucrania, en calidad de regalo, y que él durante su mandato logró detener el gasoducto Nord Stream 2. Miramos de nuevo a Rusia, que lanzó este jueves un nuevo ataque con misiles contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras ciudades que las defensas aéreas de Ucrania estaban intentando repeler, según apuntaban funcionarios. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha instado a los residentes a permanecer en los refugios. Testigos de reidos informaron de varias explosiones en diferentes partes de Kiev. El alcalde de Lviv, Andriy Sadovi, informó del sonido de explosiones en la ciudad occidental cerca de la frontera de Ucrania con Polonia. Se anunciaron alertas aéreas para todo el país ucraniano. Miramos ahora un cruel ataque por parte de Ucrania. Al menos 5 personas murieron este jueves en un ataque de la artillería ucraniana contra la ciudad rusa de Belgorod, capital de la homónima región fronteriza con Ucrania, según informaba la agencia oficial RIA Novosti. Según la fuente, en el ataque resultó seriamente dañado un centro comercial que acoge un supermercado y una farmacia. Hay respuesta por parte de Rusia, que va a someter la cuestión de otro ataque terrorista ucraniano en Belgorod a la consideración de organizaciones internacionales especializadas, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU. Es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Dice que otro acto de terrorismo del régimen de Kiev que provocó la muerte de civiles en Belgorod, incluido un niño, así como muchos heridos, será presentado por Rusia a la consideración de organizaciones internacionales especializadas, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU. Es lo que ha dicho la diplomática en su propio canal de Telegram. Mientras tanto, los presidentes de Francia y Ucrania, Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, firmarán mañana viernes en el Elíseo un acuerdo bilateral de seguridad entre ambos países. Zelensky visitará París por tercera vez desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ambos presidentes van a discutir la continuación del apoyo militar y económico de los aliados de Kiev, según anunció este jueves el Elíseo. El acuerdo bilateral de seguridad que Francia y Ucrania firmarán mañana se está negociando desde hace varios meses y sigue la línea de los que Kiev ha cerrado ya con otros miembros de la OTAN. Seguimos fijándonos en Ucrania. Una brigada del ejército ucraniano anunció este jueves que había sido redistribuida urgentemente como refuerzo a Avdiivka, localidad del este de Ucrania y actual epicentro de los combates, donde la situación se considera extremadamente crítica ante los ataques rusos. La tercera brigada de asalto confirma haber sido redesplegada urgentemente para reforzar las tropas ucranianas en el sector de Avdiivka, es lo que indica esta unidad en Telegram en un mensaje titulado "El infierno de Avdiivka". Afirma estar llevando a cabo contraataques en barrios conquistados por los rusos. Miramos ahora a Alemania, que se ha comprometido a dar a Ucrania 4 veces más municiones a medida que su guerra contra las fuerzas rusas se acerca al segundo aniversario. El miércoles, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que Alemania aumentaría los suministros de artillería a Ucrania de 3 a 4 veces este año en comparación con 2023, según la agencia estatal de noticias ucraniana
Ukrinform. Pistorius hizo estas declaraciones en Bruselas durante una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Ramstein. Pistorius y el canciller alemán Olaf Scholz asistieron a una ceremonia de inauguración de una nueva fábrica de municiones de artillería en Alemania a principios de esta semana. Según se informa, la fábrica podrá producir 200.000 proyectiles de artillería al año una vez terminada. Un informe del Parlamento Europeo publicado en noviembre de 2023 estimaba que Ucrania está utilizando ahora mismo hasta 7.000 proyectiles al día. Les contamos ahora lo que dice un alto funcionario noruego. Ha advertido de que Ucrania enfrentaba múltiples desafíos y que Rusia se estaba fortaleciendo. La sombría evaluación se hizo mientras Estados Unidos y Europa buscan comprometer más de 100.000 millones de dólares por el esfuerzo bélico de Ucrania. En el campo de batalla, Kiev se enfrenta a una escasez de soldados y de armas. El jefe de la unidad de inteligencia militar de Noruega, Nils Andreas Stensons, afirmó: en esta guerra, Rusia se encuentra actualmente en una posición más fuerte que hace un año y está en proceso de obtener ventaja. Añadió que Rusia podría movilizar alrededor de 3 veces más tropas que Ucrania. Además, miramos también a los BRICS, que van a registrar el mayor aumento en número de millonarios durante la próxima década. Para que se hagan una idea, será del 85% frente al 45% que se espera en los países del G7. Nos lo cuenta nuestra compañera Eva Villanova. Muy buenas. Los países BRICS, esa gran coalición de países emergentes que desafían el orden mundial y que emergen como el gran rival del G7, están a punto de ganar una próxima batalla. En concreto, los BRICS están a punto de ver un aumento del 85% en el número de millonarios durante la próxima década, frente al aumento del 45% que se prevé en esas economías más avanzadas del G7. Según el informe de Henley & Partners, se pronostica, por tanto, que el número de millonarios en esos BRICS, que en conjunto poseen 45 billones de dólares en riqueza invertible, aumentará ese porcentaje, ese 85% en los próximos 10 años. Hablamos de ese bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se ha ampliado para incluir este año a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. En todos ellos hay 1,6 millones de personas con activos invertibles de más de 1 millón en este grupo. En comparación, se espera que en el G7, que poseía 110 billones de dólares en riqueza invertible en diciembre de 2023, vea aumentar ese número de millonarios, como decíamos, en la región, en un 45% durante ese mismo periodo, durante esos 10 años, y hablamos de Canadá, Francia, Japón, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Según la consultora y el informe que ha publicado en asociación con esa firma global de inteligencia New World Wealth, India está a la cabeza de la expansión de la riqueza, con un aumento estimado del 110% en su riqueza per cápita para 2033, seguida de Arabia Saudí, donde se prevé que la riqueza per cápita aumentará más del 105% durante el mismo periodo. Los Emiratos Árabes Unidos están preparados para un crecimiento del 95%, mientras que se espera que la riqueza de China y Etiopía crezca un 85% y un 75% respectivamente. Seguimos mirando a los BRICS. Los países que integran el grupo de los BRICS debaten la transición al comercio en las divisas virtuales. Es lo que ha asegurado el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia y copresidente ruso del Consejo de Negocios de los BRICS. Jay Katirin dice que en las mesas de trabajo de finanzas se debaten las transacciones en unidades digitales. Rusia tiene el rublo digital y los chinos el yuan digital, es lo que está diciendo Katirin al margen de la conferencia de prensa del Consejo de Negocios y la Alianza Empresarial de Mujeres. En una de las últimas reuniones remarcó los delegados de Brasil y la India que están avanzando, que están terminando la labor para lanzar sus propias monedas digitales. Lo más importante, enfatizó, es que los BRICS no dependan del dólar u otras monedas de terceros países en el intercambio comercial. Según datos oficiales, dijo, a día de hoy, el 85% del comercio dentro del espacio BRICS se efectúa en las divisas nacionales. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes también de los eventos que ocurren en directo. Ojo, la semana que viene se reúnen Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump. Una pausa, 2 minutos y se lo contamos. Este show es el más importante de lo que se celebran. Se hace aquí, se hace en Las Vegas. Muchos de los productos que los concesionarios necesitan están aquí en esta convención estos 3 días. Sí que lo que estamos viendo de la evolución
tecnológica, digital, la inteligencia artificial, está haciendo que esto cambie. Y esto va a cambiar. La inteligencia artificial al final lo que te tiene que traer es mayor contacto con el cliente, mayor facilidad con el cliente, aumentar tus ventas, digitalizar tus procesos y aumentar tu productividad. Al final, lo que has dicho, hay un producto y hay un cliente final y entre medio están los concesionarios. Todo este flujo, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos es lo que marca la diferencia. Yo creo que el recorrido que han hecho nuestros concesionarios como grandísimos grupos de concesionarios, grandes empresas, son muy profesionales. Son mercados muy distintos, o sea, donde el producto que se vende es distinto, la forma de vender es distinta. Y al final pues pasa lo que pasa en España. Hemos dejado de vender coches. Es que no estamos en el 2024 y tampoco vamos a llegar al 1 millón de vehículos. Vamos en buena tendencia, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están todavía años luz nuestro, ¿no? Nosotros somos una marca que está muy comprometida con la descarbonización y también con el medio ambiente y con la sostenibilidad, ¿no? Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Miramos a la actualidad, las noticias de última hora que pasan por la Comisión Europea. Está planteando confiscar bienes rusos para compensar los daños por el ataque a Ucrania. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha planteado este jueves que se podrían confiscar bienes rusos para compensar los daños causados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dice, debemos estar bien informados en el Consejo Europeo sobre los daños causados por esta agresión contra Ucrania con motivo del pago de compensaciones, además de los activos rusos que se podrían confiscar y qué restricciones se pueden introducir sobre Rusia. Es lo que ha señalado el comisario en un discurso en Sofía. Dice además, por último, por ello, los crímenes de guerra tienen que ser investigados. Es lo que ha señalado en una rueda de prensa junto con el primer ministro búlgaro, el europeísta Nicolae Denkov. Pendientes de esto, pendientes también del presidente argentino, de Javier Milei, también del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que van a hablar en la influyente conferencia de acción política conservadora la próxima semana. Es lo que han anunciado sus directivos. La CEPAC es la conferencia conservadora más importante del país, a la que asisten activistas y funcionarios electos de Estados Unidos y otros países. Su acto principal va a ser el discurso del expresidente Donald Trump, igual que en los años recientes. Este año va a ocurrir del miércoles 21 de febrero al sábado 24. Invitar a estos presidentes latinoamericanos es parte de un esfuerzo de los republicanos por acercarse a los latinos y ganar su voto en las elecciones de noviembre, según explica concretamente Mercedes Slap, investigadora senior de la fundación de la CEPAC. Bukele, Milei y Donald Trump hablarán en la conferencia CEPAC la semana que viene. Miramos ahora al gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro y que ha dado continuidad a su política de presencia militar y asistencia social en el Esequibo, lo cual no es del agrado de Guyana. El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Todd, denunció que Venezuela sigue con una militarización del Esequibo. Dijo que la acción en el terreno por parte de Venezuela es inconsistente entre la postura diplomática y militar, según reseña AFP. A juicio de Todd, el despliegue militar busca obligar a Guyana a eludir el caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia de aceptar las negociaciones bilaterales propuestas por Venezuela. A propósito de esta denuncia de Todd, están difundiéndose en las redes sociales una publicación del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde muestran las labores de patrullaje. Miramos ahora a la Comisión Europea, que confía en sus previsiones de otoño para España y las mantiene intactas en sus previsiones de invierno, apuntando que la economía española se expandirá un 1,7% en 2024 y colará un 2% en 2025, señalando que el 2023 lo cerró con una expansión del 2,5%, una décima por encima de lo previsto en noviembre. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario no tiene tan buenas noticias para el conjunto de la zona euro. Apuntan a un importante frenazo en 2024, recortando las previsiones de crecimiento del 1,2% al que apuntó en noviembre a un 0,8%. Para 2025 también prevé que la economía de la eurozona se expanda menos de lo que había anticipado, con un crecimiento del 1,5%, una décima menos de lo anunciado en noviembre. La economía española mantiene su rumbo a pesar de la pérdida de impulso del sector turístico y la situación económica aún débil de los principales socios comerciales de España, algo que limita
el dinamismo de las exportaciones. A nivel interno, la Comisión apunta a un efecto retardado de las subidas de los tipos de interés que pesará sobre la demanda interna, especialmente a la luz de los todavía elevados, aunque decrecientes, ratios de deuda interna y externa. Miramos ahora a Reino Unido. La escapada terminó después de muchos trimestres evitándolo por poco. Reino Unido ya está en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de contracción de la economía tras el retroceso del 0,3% del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de 2023, según la estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Estadísticas Nacionales. El dato es considerablemente peor que la contracción del 0,1% que preveían los expertos y empeora igual el menos 0,1% registrado ya en el tercer trimestre. Esto significa que, a diferencia de Estados Unidos y la zona euro, Reino Unido no consiguió eludir una recesión en 2023. En el conjunto del año, el PIB solo creció un 0,1%, el peor dato anual, excluyendo el shock del COVID desde 2009. El desglose mostró que el gasto de los consumidores cayó un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre, tras una contracción del 0,9% intertrimestral en el tercer trimestre. La única mejora real se produjo en la inversión empresarial, que subió un 1,5% intertrimestral. Sin embargo, tras la contracción del 2,8% intertrimestral del segundo trimestre, se duda que pueda mantenerlo. Sobre todo esto ha hablado Paolo Gentiloni. Ha mencionado la recesión en Japón, también en Reino Unido, pero dice que nosotros hemos conseguido evitar la recesión por poco. Escuchamos. La imagen general que tenemos esta mañana, se ha visto en las noticias, se ha hablado de la situación en Japón, en el Reino Unido. Bueno, nosotros estamos en la situación en la que estamos. Nosotros conseguimos evitar la recesión, eso es positivo. Otra cuestión es que hay países como Portugal en los que todavía puede haber ese crecimiento previsto alto, pues también es muy positivo. Pendientes de las últimas horas también de los datos macroeconómicos que acabamos de conocer. Miramos a las ventas minoristas en Estados Unidos, que han quedado muy por debajo de lo esperado, menos 0,8%. Para que se hagan una idea, el pronóstico era del 0,2%, el dato anterior del 0,6%, dato malo, negativo para Estados Unidos, bastante peor de lo esperado por el mercado y por los analistas. Vamos a ver qué repercusión tienen las bolsas, que como ven están a poco menos de una hora para abrir en esta penúltima sesión de la semana en Wall Street. Pendientes de los datos macroeconómicos, miramos ahora precisamente a Japón, a las acciones japonesas que han subido a pesar de la contracción de la economía. Los mercados bursátiles avanzan a pesar de que la economía del país se contrajo por segundo trimestre consecutivo, un menos 0,1% en la tasa trimestral frente al dato positivo que se esperaba. En tasa interanual, menos 0,4%, que se añade al menos 3,3% previo. Las cifras del Gabinete de Japón también indican que el país también puede haber perdido su posición como tercera economía más grande del mundo frente a Alemania. El Topix de Japón subió un 0,1% y el conglomerado tecnológico Rakuten Group subió un 15,8% después de que se anunciaran el miércoles resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado. Miramos precisamente a Alemania. En octubre, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que Alemania probablemente superaría a Japón como la tercera economía más grande del mundo, medida en dólares estadounidenses. El FMI solo declarará un cambio en su clasificación una vez que ambos países hayan publicado las versiones finales de sus cifras de crecimiento económico. Comenzó a publicar datos que comparan economías en 1980. El economista Neil Newman dijo a la BBC que las últimas cifras muestran que la economía de Japón valía cerca de 4.200 millones de dólares en 2023, mientras que la de Alemania era de 4.400 millones. Esto se debe a la debilidad de la moneda japonesa frente al dólar, ya que si el yen se recupera, el país podría recuperar el tercer puesto, según añadía el propio Newman. Miramos ahora a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Ha hablado esta mañana y entre los mensajes que ha puesto sobre la mesa ha señalado cómo los datos macro siguen indicando una actividad moderada a corto plazo. Por otra parte, ha señalado que el BCE confía en que continúe el proceso desinflacionario, pero que necesita confianza en que desembocará de manera sostenible en el objetivo del 2%. En cuanto a las pensiones, apuntaba que el seguimiento prospectivo de los salarios del BCE sigue indicando fuertes presiones salariales. Lo escuchamos. El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres, como reflejo de la rigidez de los mercados laborales. Como he dicho, esto refleja cierta rigidez en los mercados laborales y de las demandas de los trabajadores de compensaciones por la inflación. El seguimiento salarial prospectivo del BCE sigue señalando fuertes presiones salariales, pero los acuerdos indican cierta estabilización en el último trimestre
trimestre del 2023. Y en medio de las tensiones, la lectura más económica añade que los intereses de la deuda nacional podrían amenazar la estabilidad económica de Estados Unidos. El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, advirtió a los legisladores de la Cámara de Representantes el miércoles que la creciente deuda nacional y el costo del pago de intereses podrían convertirse en una amenaza existencial para la economía estadounidense. El director de la CBO, Philip Swagel, ha señalado que el aumento de los costos de los intereses desplazará otros posibles usos de los recursos gubernamentales y luego también representará un peligro para la estabilidad económica de Estados Unidos. Declaraciones al Comité de Presupuesto en una audiencia en el Capitolio centradas en el informe semestral de la CBO sobre el presupuesto federal y la economía. Este informe proyectó que el déficit presupuestario anual de Estados Unidos crecería cerca de $1 billón durante los próximos 10 años. El déficit, que se espera que se ascienda a 1.600 millones de dólares en el año fiscal 2024, crecerá a 2.600 millones en 2034, según el análisis. El informe también predijo que el interés neto como porcentaje del Producto Interno Bruto superará el gasto discrecional no relacionado con la defensa en 2024 y aumentará al 3,9% en 10 años. Swagel dijo que las altas tasas de interés, el envejecimiento de la población y el crecimiento de los costos federales de la atención médica están contribuyendo a la creciente deuda nacional, que se proyecta que aumentará a un récord del 116% del PIB para finales de 2034. Miramos ahora a Wall Street, que cerró al alza este miércoles con una recuperación por parte de las plataformas de transporte Lyft y Uber, mientras que Nvidia desplazó brevemente a Alphabet para convertirse en la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos. Nvidia superó a Alphabet en capitalización de mercado antes de que el modelador del auge de la inteligencia artificial reporte sus resultados del cuarto trimestre la próxima semana. Uber subió a un nivel récord, impulsado por un plan de recompra de acciones de $7.000 millones anunciado por la compañía. Por su parte, Lyft se disparó después de que sus ganancias superaran las estimaciones y dijo que generaría un flujo de caja libre positivo por primera vez en 2024. Miramos a más empresas. Las acciones de Sony caen tras recortar las previsiones de ventas de PlayStation 5. Cayeron hasta un 8,6% el jueves después de que el grupo japonés recortara las previsiones de ventas de su consola de juegos insignia PlayStation 5. El miércoles Sony anunció un aumento del 10% en el beneficio operativo para el tercer trimestre, pero recortó su previsión de ventas para la Play 5 para el año fiscal en 4 millones de unidades hasta los 21 millones. El crecimiento de la PS5 ha terminado, es lo que decía David Gibson, analista de MST Financial, y agregó que algunas de las ventas probablemente también se debieron a inversores minoristas que tuvieron ganancias. Los índices japoneses siguen a poca distancia de sus máximos históricos. El Nikkei subió un 0,7% este jueves. Nos fijamos también en Volkswagen. Miles de automóviles del grupo Volkswagen están paralizados en puertos de Estados Unidos tras descubrir un componente ilegal de procedencia china en los vehículos, según Financial Times. Se trataría de un componente eléctrico cuyo origen está en el oeste de China e infringe las leyes estadounidenses contra el trabajo forzoso. Volkswagen ha asegurado no tener conocimiento sobre eso. La paralización afecta a unos 1.000 vehículos Porsche, varios miles de Audi y varios cientos de Bentley. Miramos también a Cisco, que ha anunciado planes para recortar el 5% de su fuerza laboral este miércoles, unos 4.250 puestos de trabajo. Pese al anuncio, las acciones cayeron un 5% en las operaciones extendidas tras decepcionar guías e ingresos. Además, la compañía ha presentado resultados sólidos, pero pese a expectativas optimistas, quedaban las guías por debajo de lo esperado. Cisco es la última empresa de tecnología en reducir su tamaño en 2024, mientras la industria sigue reduciendo costes luego de la desaceleración del mercado que se produjo hace 2 años. Enero fue el mes con más recortes de empleo en la industria desde marzo, ya que Alphabet, Amazon, Microsoft y SAP dijeron que estaban eliminando sus puestos, al igual que IBM, Unity y Score. En lo que va de año, 144 empresas tecnológicas han despedido a casi 35.000 empleados. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes también de traerles más análisis, hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con los expertos, con los mercados en Negocios Televisión.